Antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si hubieras pasado toda tu vida dándolo todo a los demás y, de alguna manera, hubieras desaparecido por el camino. Si te sientes identificado, quédate conmigo. Y no olvides suscribirte, porque mañana tengo algo especial esperándote. Todo lo que te enseñaron sobre ser mujer es mentira. Eleanor Whitmore dijo esas palabras mirando directamente a la cámara, con voz firme y mirada penetrante. A sus 69 años, no tenía tiempo para introducciones amables. Y lo peor, las personas que deberían haberte advertido, tu madre, tus profesores, la propia sociedad, eran víctimas de la misma mentira. Hizo una pausa. Dejó que el silencio se hiciera denso. No estoy haciendo este vídeo para recibir elogios. No estoy tratando de parecer sabia o ilustrada. Lo hago porque se me acaba el tiempo. Y hay verdades que las mujeres más jóvenes necesitan escuchar antes de que sea demasiado tarde. Eleanor había vivido lo que la mayoría de la gente llamaría una vida perfecta. 26 años casada con Richard Whitmore, un abogado respetado. 3 hijos, Mitchell, Caroline y Grace, todos adultos y exitosos. Una carrera estable en recursos humanos. Un hogar siempre limpio, organizado y acogedor. Todos la admiraban. Eleanor es incansable, solían decir. No sé cómo lo hace todo. Había oído esas palabras tantas veces. En la iglesia, en cenas, de vecinos y colegas. Lo que nadie sabía era que, 5 años antes de que todo se derrumbara, Eleanor había enterrado a su propia madre. Y con Beverly Crawford enterró una advertencia que se negó a comprender. Beverly había estado casada con Harold durante 52 años. Nunca trabajó fuera de casa. Dedicó cada uno de sus días a su marido y a sus 4 hijos. La comunidad la consideraba una santa. Entonces Harold murió. Y 18 meses después, Beverly le siguió. Tenía 74 años. No sabía cómo existir sola. No tenía otra identidad que la de esposa y madre. En el funeral, el pastor dijo: Beverly vivió para su familia. Eleanor lloró cuando escuchó esas palabras. En ese momento pensó que era por el dolor. Años más tarde lo entendió. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, porque Eleanor se estaba convirtiendo en su madre. Y no podía verlo, todavía no. Pero se acercaba el día en que su cuerpo la obligaría a ver lo que su mente se negaba a aceptar. Un martes por la tarde, una tienda de comestibles cualquiera, el pasillo de los cereales, el momento en que todo cambió. ¿Qué le pasó a Eleanor en esa tienda de comestibles? ¿Qué reveló finalmente su cuerpo tras 48 años de silencio? La respuesta podría cambiar tu forma de ver tu propia vida. Era un martes de octubre, ordinario, sin nada destacable. Eleanor estaba de pie en el pasillo de los cereales, con la lista de la compra en la mano, escaneando las estanterías como había hecho 1000 veces antes. Y entonces se detuvo. Sus piernas comenzaron a temblar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Los bordes de su visión se oscurecieron. No podía moverse. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Una mujer pasó con su carrito sin siquiera mirarla. El mundo seguía girando, pero Eleanor Whitmore estaba paralizada. Abandonó el carrito allí mismo, en medio del pasillo. Caminó hasta su coche. Condujo hasta un aparcamiento vacío y lloró durante 2 horas seguidas. No podía parar. Las lágrimas brotaban de algún lugar profundo, algún lugar que ni siquiera sabía que existía. Todo su cuerpo temblaba con sollozos que no entendía. Al principio, los médicos pensaron que era un ataque al corazón. 3 días de pruebas, monitores pitando, agujas y preguntas. Llegó el diagnóstico: colapso
por agotamiento crónico combinado con un episodio de pánico severo. Su cuerpo gritaba lo que su mente se había negado a admitir durante 48 años. Estaba muriendo por dentro mientras fingía estar viva, y allí, en esa habitación de hospital, completamente sola, Richard estaba demasiado ocupado con un caso importante como para quedarse. Eleanor se vio obligada a hacerse una pregunta que había evitado toda su vida. Si hubiera muerto en ese aparcamiento, ¿qué habría dejado atrás? La respuesta la aterrorizó y conectó con algo que su madre había dicho 5 años antes, palabras que Eleanor había ignorado hasta ahora. La habitación del hospital estaba en silencio, sin flores, sin tarjetas, sin un marido que le cogiera la mano. Eleanor miró al techo y dejó que las preguntas surgieran. Si hubiera muerto en ese aparcamiento, ¿qué habría dejado atrás? Una casa limpia, hijos que apenas sabían quién era realmente, un marido que no se daba cuenta de que se estaba derrumbando, y entonces le vino el recuerdo. 5 años antes, este mismo hospital, una habitación diferente. Beverly Crawford yacía en la cama, con la piel pálida y la voz apenas un susurro. Eleanor sostenía la frágil mano de su madre, tratando de sonreír, tratando de ser fuerte. «Eleanor», dijo Beverly con la mirada perdida, «ojalá hubiera vivido más para mí misma». Eleanor le apretó la mano, asintió. Dijo algo reconfortante, pero no lo entendía, no realmente. Beverly murió 3 días después. Ahora, sola en su propia cama de hospital, esas palabras finalmente tenían sentido. Su madre había intentado advertirla, y Eleanor había sonreído y lo había ignorado por completo. Tenía 48 años. Había pasado casi 5 décadas creyendo que su valor provenía de cuánto se sacrificaba por los demás, la esposa perfecta, la madre devota, la empleada incansable. Todo el mundo la admiraba y nunca se había sentido tan vacía. La advertencia de Beverly resonaba en el silencio. Eleanor finalmente la escuchó. Pero comprender una mentira y escapar de ella son 2 cosas diferentes. Eleanor estaba a punto de descubrir lo profunda que era la trampa y quién había ayudado a construirla. Eleanor pasó 3 días más en esa cama de hospital, pensando, recordando, y poco a poco comenzó a ver la mentira. Había estado allí toda su vida, oculta a plena vista, disfrazada de cumplidos, envuelta en elogios. Una buena madre siempre antepone a sus hijos. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Eres muy fuerte, Eleanor. No sé cómo te las arreglas para hacerlo todo. Solía sonreír cuando la gente le decía esas cosas. Se sentía orgullosa. Ahora lo entendía. No eran cumplidos, eran cadenas. Cada uno de ellos reforzaba el mismo mensaje. Eleanor solo tenía valor cuando servía a los demás. Su valor no estaba en quién era, sino en lo que daba. Había pasado casi 5 décadas esperando a que alguien le diera permiso para existir, permiso para tener sus propios sueños, permiso para decir que no, permiso para simplemente ser, sin tener que justificar su existencia a través del sacrificio. Ese permiso nunca llegó, porque nunca se suponía que llegara. El sistema no estaba roto, funcionaba exactamente como estaba diseñado. A las mujeres como Eleanor se les enseñaba a desaparecer, a encogerse, a entregarse hasta que no quedara nada, y la sociedad lo llamaba virtud. Eleanor finalmente vio la trampa, pero verla no era suficiente. Necesitaba entender cómo se había construido y por qué había caído en ella tan voluntariamente. La trampa tenía un nombre. Eleanor simplemente no lo sabía. Ella lo llamaba ser una buena mujer. La sociedad le había enseñado algo venenoso desde el principio.
La felicidad es egoísmo. Tener tus propias necesidades es un defecto de carácter. Una mujer de verdad encuentra la plenitud en servir a los demás. Eleanor creía cada palabra. Cuando tenía 23 años, comenzó una maestría en literatura. Escribir era su sueño. Las palabras la hacían sentir viva. Entonces Richard consiguió un ascenso. Eso requería mudarse a otra ciudad. Eleanor abandonó los estudios en el segundo semestre. Se dijo a sí misma que era la opción más práctica. Terminó trabajando en recursos humanos porque era sensato. Su sueño quedó guardado en un cajón. Nunca volvió a abrirlo. Pospuso sus amistades, su salud, su identidad. Los objetivos seguían cambiando. Cuando los niños empiecen el colegio, tendré tiempo para mí. Ellos empezaron el colegio, ella no. Cuando sean adolescentes, las cosas se calmarán. Se convirtieron en adolescentes. Nada se calmó. Cuando se vayan de casa, se fueron, y Eleanor seguía esperando. Siempre había una nueva razón para posponerse a sí misma. Siempre había otra persona que la necesitaba más. La trampa era perfecta, y ella había caído en ella con una sonrisa. Pero Eleanor no fue la única víctima. Sin saberlo, había transmitido esta misma enfermedad a alguien a quien amaba más que a la vida misma. Eleanor pensó en la palabra sacrificio. La gente la usaba como si fuera sagrada, como si convirtiera a las mujeres en santas. Pero sentada en esa cama de hospital, finalmente vio la verdad. El sacrificio sin reciprocidad no es amor, es autodestrucción. A los 48 años tenía todo lo que se supone que hace feliz a una mujer. Un matrimonio duradero, hijos sanos, una casa preciosa, el respeto de su comunidad, y nunca se había sentido tan vacía. Richard no era un monstruo. Eso era lo más difícil de admitir. Era simplemente un hombre que aceptaba todo lo que Eleanor le ofrecía sin preguntarle nunca si ella necesitaba algo a cambio. Pero ¿de quién era la culpa? Eleanor le había enseñado a ignorarla. Había enseñado a sus hijos a verla como un recurso, no como una persona. Les preparaba el almuerzo, resolvía sus problemas, organizaba sus vidas y, en algún momento, desapareció. Ya no quedaba ninguna Eleanor a la que amar, solo una función, un papel, una mujer que solo existía en relación con los demás, esposa, madre, hija, empleada, nunca solo Eleanor. Se había borrado a sí misma tan completamente que, cuando finalmente se miró en el espejo, nadie le devolvió la mirada. Eleanor se vio a sí misma con claridad por primera vez, pero la revelación más dolorosa aún estaba por llegar. Un recuerdo relacionado con su hija Caroline, que la perseguiría durante años. La madre de Eleanor la perseguía en esa habitación del hospital, no como un fantasma, como un espejo. Beverly Crawford había estado casada con Harold durante 52 años. Nunca trabajó fuera de casa. Se despertaba cada mañana y se dedicaba por completo a su marido y a sus 4 hijos. La comunidad la adoraba. La llamaban Santa. Pero Eleanor recordaba algo que nadie más veía. Cuando Harold estaba vivo, Beverly brillaba. Tenía un propósito. Tenía una estructura. Sabía exactamente quién era. La esposa de Harold, la madre de los niños. Entonces Harold murió. Y Beverly se derrumbó. No sabía cómo pagar las facturas. No sabía cómo tomar decisiones sola. Se sentaba en su cocina vacía durante horas, mirando las paredes, esperando que alguien le dijera qué hacer a continuación. 18 meses después, se había ido. 74 años, toda una vida de servicio, y nada quedó cuando las personas a las que había servido ya no la necesitaban. En el funeral, todos elogiaron su devoción. Eleanor escuchó esas palabras y se sintió orgullosa. Ahora, 5 años después,
Sentía terror, porque se estaba convirtiendo en Beverly, el mismo patrón, el mismo vacío escondido detrás de la misma sonrisa, y si no cambiaba, tendría el mismo final. Eleanor ahora entendía la advertencia, pero entender no era suficiente. Tenía que enfrentarse a sus remordimientos más profundos, y el peor de ellos tenía que ver con su propia hija. Los remordimientos llegaban por la noche, no por los errores que había cometido. Esos no la atormentaban. Lo que mantenía despierta a Eleanor era la mujer a la que nunca había permitido existir. Pensaba en Italia. Desde los 20 años soñaba con pasear por Florencia, ver el arte, degustar el vino, sentir el sol sobre las piedras antiguas. Ahora tenía 58 años y nunca había ido. Siempre había una razón. Los niños la necesitaban. Richard tenía trabajo. No era el momento adecuado. Nunca era el momento adecuado. Pensaba en sus escritos, las historias que vivían en su cabeza, suplicando ser contadas, los poemas que garabateaba en servilletas y tiraba a la basura, el máster que abandonó por la carrera de Richard. Pensaba en sus amistades, las mujeres a las que quería y que poco a poco se fueron alejando porque Eleanor nunca tenía tiempo, siempre ocupada, siempre necesaria en otro lugar. Pensó en los cuadros que quería pintar, en los libros que quería leer, en la persona en la que quería convertirse. Todo ello sacrificado en aras de ser necesaria. Pero un recuerdo le dolía más que todos los demás juntos. Algo que le había hecho a Caroline, su hija mediana, su hija que antes tenía estrellas en los ojos. Eleanor había aplastado esas estrellas con una sola frase. ¿Qué le dijo Eleanor a Caroline? ¿Y por qué ese momento la destruyó más que cualquier otra cosa? El recuerdo vivía en el pecho de Eleanor como un fragmento de cristal. Tenía 43 años, 5 años antes del colapso, todavía atrapada en la mentira, todavía ciega ante las cadenas. Caroline entró corriendo en la cocina. Tenía 16 años. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no por la tristeza, de alegría. «Mamá, mamá, me han admitido». Eleanor levantó la vista de los platos. «¿Admitido dónde, cariño?» «En el programa de arte de verano en Nueva York. Me han aceptado». Las manos de Caroline temblaban mientras sostenía la carta. «Este es mi sueño, mamá, mi verdadero sueño». Eleanor se secó las manos lentamente. Ya sabía lo que iba a decir. El programa era caro. Coincidiría con las vacaciones familiares que Richard había planeado. Toda la familia tendría que ajustar sus planes. «Cariño», dijo Eleanor con voz suave, «sabes que no podemos cambiar los planes de todos solo por ti. Habrá otras oportunidades». Vio cómo se apagaba la luz en los ojos de Caroline. Su hija asintió con la cabeza. Dobló la carta. Se fue a su habitación sin decir nada más. Caroline nunca volvió a mencionar el arte. Hoy, a los 42 años, era abogada, infeliz, ansiosa, recién divorciada. Eleanor le había transmitido la enfermedad a su propia hija. Le había enseñado que los sueños no importaban, que los demás siempre eran lo primero. Esa revelación la destrozó más que cualquier otra cosa. Eleanor había destrozado a su hija con una sola frase, pero aún había tiempo para reparar el daño. Después del hospital, Eleanor hizo algo que nunca había hecho en 48 años. Pidió ayuda. Su primera sesión de terapia la aterrorizó. Sentada frente a un desconocido, a quien le pedían que hablara de sí misma, no como madre, ni como esposa, solo como Eleanor. El terapeuta le hizo una pregunta sencilla. «¿Qué quieres?» Eleanor abrió la boca para responder. No le salió nada. Se quedó sentada en silencio durante casi un minuto.
La pregunta resonaba en su cabeza. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No lo sabía. Llevaba tanto tiempo preguntando qué querían los demás que había olvidado que ella también podía querer algo. No sé quién soy, susurró finalmente. El terapeuta asintió, sin juzgarla, sin sorprenderse. Ahí es donde empezamos, dijo. El trabajo fue lento, doloroso, como aprender a caminar después de décadas en una silla de ruedas. Eleanor comenzó con cosas pequeñas, decir que no a una cena que no quería organizar, dejar que una llamada telefónica fuera al buzón de voz, tomarse una tarde solo para leer. Cada pequeño acto de autoconservación se sentía como una rebelión, y cada vez esperaba que el mundo se derrumbara. Pero no fue así. Sin embargo, se avecinaban cambios más importantes, cambios que le costarían todo lo que creía necesitar. Eleanor estaba aprendiendo a existir por sí misma, pero la decisión más difícil aún estaba por llegar, una que destrozaría a su familia y la liberaría. Pasaron 3 años. Eleanor siguió acudiendo a terapia, siguió diciendo que no. Siguió redescubriendo partes de sí misma que había enterrado hacía décadas. Y entonces llegó la decisión que lo cambió todo. Tenía 51 años. Llevaba 29 años casada con Richard. Una noche, se sentó frente a él en la mesa del comedor, la misma mesa en la que había servido miles de comidas, las mismas sillas en las que sus hijos habían crecido. Richard, dijo en voz baja, quiero el divorcio. Él levantó la vista del plato, confuso, casi divertido. ¿De qué estás hablando? No puedo seguir así. He desaparecido dentro de este matrimonio. Necesito descubrir quién soy. Richard la miró como si estuviera hablando en otro idioma. Mitchell la llamó egoísta. Su voz era aguda y fría al teléfono. Grace lloró durante semanas. No entendía cómo su madre podía destruir su familia. La comunidad cuchicheaba. Siempre habían admirado a Eleanor. Ahora la juzgaban con la misma intensidad. Después de todo lo que Richard le dio. Algún tipo de crisis de mediana edad, pobres niños. Eleanor lo oía todo. Cada palabra le dolía profundamente. Pero, por primera vez en su vida, estaba eligiendo por sí misma. Era aterrador, era solitario, y era lo más honesto que había hecho nunca. Eleanor se había liberado, pero la libertad tenía un precio, y los años venideros pondrían a prueba si su sacrificio había valido la pena. Los años posteriores al divorcio no fueron fáciles. Eleanor vivió sola por primera vez en su vida. Un pequeño apartamento, mañanas tranquilas, nadie que le pidiera nada. Al principio el silencio era aterrador, luego se convirtió en algo sagrado. Empezó a escribir de nuevo, no para nadie más, solo para ella misma. Las palabras brotaban de ella como el agua de una presa rota. Poemas, historias, recuerdos que había enterrado durante décadas. Hizo nuevas amigas, mujeres que la veían como una persona, no como una función. Reían juntas, lloraban juntas, hablaban durante horas de nada y de todo. Aprendió algo vergonzosamente simple. Lo que realmente importa no es complicado. Pasar tiempo con personas que realmente te ven. Trabajar en algo que te hace sentir fiel a ti misma. Experiencias en lugar de actuaciones. Autenticidad en lugar de aprobación. Eleanor había pasado 48 años persiguiendo cosas que no importaban. La perfección, los elogios, la agotadora actuación de ser necesaria. Nada de eso la llenaba. Pero una mañana tranquila con una taza de café y una página en blanco, eso la llenaba. Una larga conversación con una amiga que le preguntaba cómo se sentía realmente. Eso la llenaba. Ahora lo entendía. Había estado pasando hambre en un banquete,
comiendo comida que no era para ella. El verdadero alimento había estado esperando todo el tiempo. Eleanor había encontrado la paz, pero una relación seguía rota, y sanarla requeriría algo que nunca había esperado. Eleanor comenzó a hablar públicamente sobre su viaje, no para presumir, no para parecer sabia, sino porque recordaba lo sola que se había sentido en esa cama de hospital, lo invisible, lo atrapada. Si sus palabras podían llegar al menos a una mujer que aún estuviera atrapada en la mentira, valdría la pena. Hacía a su público una pregunta que les incomodaba. Si murieras mañana, ¿estarías satisfecha con la vida que has vivido? No. ¿Estaría la gente orgullosa de ti? No. ¿Has cumplido con tus obligaciones? Simplemente, ¿estarías en paz? El silencio en la sala siempre era profundo, luego iba más allá. ¿Cuántas veces esta semana te has disculpado por existir? ¿Cuántas veces has pedido permiso para tener necesidades? ¿Cuántas veces te has tragado tu opinión para evitar causar problemas? Las mujeres bajaron la mirada hacia sus manos, algunas se secaron las lágrimas. Si estás esperando a que tus hijos crezcan, a que tu marido cambie, a que la vida se calme, estarás esperando para siempre. La vida nunca te dará permiso, tienes que tomarlo. Eleanor observó sus rostros, se vio a sí misma en cada uno de ellos, la madre agotada, la esposa invisible, la mujer que había olvidado su propio nombre. No podía salvarlas, solo ellas podían hacerlo, pero podía mostrarles un espejo, y a veces eso era suficiente. Eleanor estaba cambiando vidas, pero la mayor redención aún estaba por llegar. Una llamada telefónica de Caroline que curaría la herida más profunda de todas. Eleanor hizo una lista. No era para la compra, no era para las tareas domésticas. Esta lista era diferente. Era todo lo que hubiera deseado que alguien le hubiera dicho 40 años atrás. Deja de disculparte por tener necesidades. Deja de esperar permiso para vivir tu vida. Deja de tratar el cuidado personal como egoísmo. Deja de sacrificar tu salud mental por la comodidad de los demás. Deja de posponer tus sueños para cuando tengas tiempo. Empieza a decir que no sin dar explicaciones. Empieza a preguntarte qué es lo que quieres todos los días. Empieza a invertir en amistades que te nutran. Empieza a perseguir ese sueño que guardaste en un cajón. Empieza a enseñar a tus hijas y a tus hijos que las mujeres son personas completas, no recursos familiares. Y lo más importante, empieza ahora, no el año que viene, no cuando los niños crezcan, no cuando tengas más dinero, más tiempo o más valor. Ahora, porque el momento perfecto es una mentira que las mujeres se cuentan a sí mismas para evitar la incomodidad del cambio. Eleanor había esperado 48 años, casi había muerto esperando. Pensaba a menudo en Caroline. Su hija seguía ejerciendo la abogacía, seguía siendo infeliz, seguía llevando la herida que Eleanor le había infligido años atrás. Hablaban en vacaciones, conversaciones educadas, palabras superficiales. La distancia entre ellas parecía permanente. Hasta que sonó el teléfono un jueves por la tarde. Era Caroline. Y lo que dijo cambiaría todo lo que Eleanor creía sobre la redención. Eleanor contestó el teléfono. Caroline estaba llorando. «Mamá», dijo su hija con voz temblorosa, «hoy he dejado mi trabajo». El corazón de Eleanor se detuvo. ¿Qué ha pasado? No podía seguir así. He sido infeliz durante 20 años. Por fin lo he admitido. Caroline respiró hondo. Y el mes pasado empecé terapia. Eleanor apretó el teléfono con más fuerza, sin atreverse a hablar. «Mamá, tengo que decirte algo». La voz de Caroline se quebró. «Gracias». «¿Por qué, cariño?» «Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Cuando dejaste a papá,
pensé que lo estabas destruyendo todo. Estaba muy enfadada. Pero al verte estos últimos años, escribiendo tu libro, viajando a Italia, convirtiéndote en ti misma, me salvaste. Las lágrimas corrían por el rostro de Eleanor. Me salvaste al salvarte primero a ti misma, susurró Caroline. Eleanor cerró los ojos. La herida que había llevado durante tanto tiempo comenzó a sanar. A los 69 años, finalmente lo entendió. Su transformación no fue egoísta. Fue el mejor regalo que pudo darle a su hija. Pensó en Beverly, en la advertencia que casi ignoró, en los 48 años que perdió esperando permiso. Ahora Eleanor miró a la cámara por última vez. Tienes una opción: seguir desapareciendo o despertar. No necesitas permiso, necesitas valor, y el valor comienza con una simple decisión: merezco existir por mí misma. Hizo una pausa. El reloj sigue corriendo. ¿Qué harás con tu tiempo?